lo que vamos a ver el día de hoy, la descripción general del tabernáculo. En esta foto general vamos a estar viendo el atrio exterior, vamos a ver la puerta de acceso al atrio exterior, la puerta de acceso al lugar santo, y ya adentro está el velo, que no era la puerta de acceso, sino era lo que restringía que la gente entrara, porque a ese lugar solo podía entrar el sumo sacerdote, y no a cualquier hora, solo una vez al año, el día de la expiación. El día de hoy comenzaremos de afuera hacia adentro. Y comenzando de afuera hacia adentro, lo primero con lo que nos encontramos es que va a haber un atrio exterior. Y el término atrio significa también patio. Eso significa patio exterior o atrio exterior. El tabernáculo estaba dentro de una cerca que lo rodeaba como una especie de pared, formada por cortinas. Esto significa en hebreo ericot, que significan velos, tapices o grandes telas. Estas telas eran de un material, lino fino torcido, que constituían el atrio o el patio exterior. Ahora, era de medida de 100 codos de longitud por 50 de ancho y 5 de altura. Imagínense la altura, 5 metros de alto. Eso quiere decir que estaban diseñadas para que la gente no pudiese ver de afuera hacia adentro. La palabra atrio, nuevamente les digo, se deriva de un vocablo hebreo que significa valla o empalizada. Y esto hace referencia a que precisamente esa valla, esa empalizada, o precisamente esa pared de telas, impedía el acceso. Ahora, esto lo hablamos cuando hablamos sobre los materiales del tabernáculo. Hablábamos de que fuera de lino fino. ¿Quién se acuerda y me dice el día de hoy, hoy voy a estar muy preguntón, qué significaba el lino fino torcido? ¿Alguien se acuerda? Hablaba algo acerca del carácter del Señor Jesús. ¿Qué significa el lino torcido? El lino fino torcido es blanco. La santidad. La santidad, correcto. Entonces, ¿qué es lo que restringe a que las personas se puedan acercar libremente a Dios? ¿Qué es lo que las restringe de que puedan acercarse libremente a Dios? ¿Quién me ayuda? 1 más 1 es 2. El pecado. Solo los santos verán a Dios. Correcto, sin santidad nadie verá a Dios. Ahora, la pregunta del millón es, ¿alguien puede adquirir esa santidad por sí mismo? No, es la obra del Espíritu Santo, actuando en el creyente. Ok, pero aún a pesar de que el Espíritu Santo actúa, miren eso tan interesante, porque quiero hacer mortificando una el pecado. Obviamente la responsabilidad de uno es mortificar el pecado, pero quien hace esa obra hermosa es el Espíritu, ¿no es cierto? Sí, pero mira lo interesante del asunto, Claudita. Y acá yo quiero hacer una diferenciación entre la santificación y la justificación. Ya. ¿Qué es lo que nos permite estar en la presencia de Dios? Porque veamos estas paredes como la santidad de Dios, no la santidad del creyente. La santidad perfecta de Dios es lo que representa ese lino torcido fino. Y es esa santidad la que nos mantiene a nosotros lejos de Él. O sea, lejos. El creyente es acepto en el amado, en Dios. Pero ¿por qué es acepto? ¿Quién me ayuda? O sea, ¿por qué el creyente puede entrar a la presencia de Dios? Y aquí ya no estoy hablando del tabernáculo, estoy hablando de los tiempos de ahora. El tabernáculo es solamente una sombra. ¿Por qué el creyente, por qué el Hijo de Dios
puede entrar y estar en la presencia de un Dios santo? ¿Por qué puede penetrar esas telas de lino fino torcido que representaban la santidad de Dios? Por su santificación. Porque la justicia de Dios es imputada al creyente. ¿Y cuál es la justicia Por de la Dios? obra perfecta de Cristo. La obra de Cristo. Correcto, pero ¿qué parte de la obra de Cristo? La cruz. La expiación. La justificación. Vuelvo, porque miren, yo quiero que ustedes empiecen a manejar esos términos. Y hay algo que se llama la doble imputación. ¿Por qué razón Dios nos ve santos? Porque Cristo murió en la cruz. Por la vida perfecta de Jesús. Ese punto, Exacto. ese punto, eso es lo que quiero que ustedes entiendan. Lo único que el Señor Jesús en la cruz hizo no fue morir, sino que también vivió una vida perfecta. Esto nosotros lo vimos en teología sistemática, en doctrina de Cristo, donde hablábamos de cómo si Jesús solo muere en la cruz por nosotros, listo, pagó el precio de nuestro pecado. Pero nosotros hubiésemos quedado en la condición de Adán. ¿Y cuál fue la condición de Adán? Antes de pecar, que tenía que estar comprobando a diario que podía ser santo. Pero la cuestión es que no solamente la muerte de Cristo pagó el saldo en rojo que teníamos, sino que su vida perfecta nos da un saldo ¿qué? A favor. Y es por eso que Dios nos ve santos, porque ves a Cristo, no a nosotros, ¿ok? Entonces, por esa razón, mis hermanos, con este solo principio de la clase, hoy yo les voy a decir algo. Yo hoy no voy a detenerme a decirles, y esto significa aquello, y esto significa lo... No, hoy va a ser muy panorámico, va a ser muy general, entonces no se preocupen por eso. Pero sí teníamos que hablar y cómo justificar el por qué lo vamos a hacer de esta manera, de afuera hacia adentro. El hombre está lejos de Dios. Ese es el lugar donde está el hombre desde que Adán y Eva cayeron, fuera del paraíso. Y el paraíso representaba ¿qué? La presencia de Dios. Ustedes se van a dar cuenta que muchas cosas en el tabernáculo puntualmente recuerdan al paraíso. Sarmientos de uvas, algunas frutas, algunos árboles, unas cosas impresionantes. O sea, lo artístico es como una alegoría a la presencia de Dios en el jardín del Edén. Ahora, puntualmente el número, los materiales, las telas, la forma en que se usaron los metales, todo apunta a Cristo y es maravilloso. Pero miren cómo desde el inicio nos encontramos con ¿qué? Con una pared que no nos permite entrar a la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque por naturaleza somos seres caídos. Entonces este atrio era exclusivamente israelita, no podía entrar ningún extranjero. Había muchos pueblos alrededor, pero solo Israel era el pueblo de Dios, y eso es importante. Ahora, eso hace una alegoría a la iglesia. A la presencia de Dios, ¿quién puede entrar? ¿Cualquiera puede entrar a la presencia de Dios? ¿Cualquiera puede orar con éxito a Dios? No. Nosotros podemos, como dice la palabra, entrar confiadamente al trono de la gracia de hallar oportuno socorro. Es por las obras de Cristo, por la obra perfecta de Cristo, en su vida perfecta y en su muerte, su sacrificio perfecto. Entonces esto tenemos que tenerlo claro. Ahora, el video que acabamos de ver me encanta, porque si se dan cuenta comienza con una visión panorámica y muestra lo inmenso que era el pueblo. Creo que se dieron cuenta, ¿cierto? Y vieron también cómo estaban dispuestas todas las tribus. Eso lo vamos a ver más adelante, de pronto en el libro de Números, que se habla de eso, de cómo estaban dispuestas y las tribus que iban al norte, al sur, al oriente y al occidente. Ya hemos hablado entonces de eso que rodeaba la tienda, que era el lugar santo y el lugar santísimo. Vemos pues entonces un peculiar privilegio de todos los israelitas de entrar al atrio hasta la puerta del tabernáculo y acercarse a Dios por medio del sacerdocio y sacrificios por él establecidos. Pero aquí yo quiero hacer una aclaración. Para algunos que leen el texto de las Escrituras, para algunos el tabernáculo comenzaba aquí, en el lugar santo. Pero el tabernáculo realmente comienza desde el atrio exterior. O sea, el atrio exterior también hace parte vital del tabernáculo.
Hay personas que dicen que los israelitas se quedaban afuera del tabernáculo porque piensan es en estas dos partes cubiertas, pensando en el lugar santo y en el lugar santísimo. Pero los israelitas sí podían transitar en esta parte del atrio exterior. Lo que pasa es que hay personas que toman el tabernáculo como sencillamente el lugar santo y el lugar santísimo. El atrio exterior no lo toman como el templo como tal. Y esto viene como una cultura del mismo templo de Jerusalén, del mismo templo del rey Salomón, donde los atrios, los patios, al parecer no hacían parte del templo como tal. Pero sí, para Dios hacía parte vital. Y por esas razones que habían dos partes del mobiliario importantísimas en el atrio exterior, que ya las vamos a ver. El camino de acceso a Dios está abierto a todo creyente por el sacerdocio de Cristo al día de hoy. Pero en cuanto a las personas del pueblo en aquella época, estaba completamente restringido. Estaba completamente restringido. Por Cristo, mis hermanos, tenemos entrada al Señor. En toda la estructura del atrio, veremos entonces simbolizado una vez más a nuestro Señor Jesucristo. Ahora hay que hablar de otras generalidades acerca del atrio, y conseguí unas imágenes muy interesantes. Aquí solo aparece el atrio, miren. Aquí solo aparece el atrio. Importante que lo podamos ver, sin las otras partes del tabernáculo. Pero vuelvo y repito, el atrio hace parte vital del tabernáculo. No podemos ser de los que pensamos que el atrio no hace parte del tabernáculo. Sí hace parte y es muy importante. Hablemos de estas cortinas. No solo estaban hechas de lino, sino que estaban sostenidas por 60 columnas de bronce. Yo no voy a entrar hoy a hablarles de la simbología de nada de esto, solo se los estoy nombrando. Que a su vez descansaban sobre otras tantas basas del mismo metal, o sea, de bronce, junto con sus correspondientes estacas para estabilizar dichas columnas. Por eso la foto que tengo abajo habla de las columnas. Si se dan cuenta, abajo eran de bronce, pero arriba eran de plata, y habla también de un cordón de grana que era hecho de un material particular. Al igual que las estacas del tabernáculo, estas también eran de bronce, pero los capiteles que coronaban las columnas y sus molduras para unirlas entre sí eran de plata. Ustedes de pronto dicen, ay, pero yo quería saber qué significaba. Bueno, va a llegar el momento donde vamos a hablar puntualmente de eso. Hoy es una visión general. Ahora, si quieren adelantarse un poco, ustedes ya tienen en las clases pasadas la interpretación de lo que significaba cada metal. Entonces ustedes ya pueden adelantarse un poco y saber más o menos qué representa, por qué bronce abajo, por qué plata arriba. Las molduras eran unas varas conexivas que enlazaban una cabeza de la columna con otra y servían para colgar de ellas estas cortinas de 5 metros de alto, por las medidas que también les he dado de ancho, uniendo así con plata todas las columnas en derredor del atrio. Todos ellos nos hablan de consistencia y de unidad. En cambio, los corchetes que unían entre sí las cortinas del tabernáculo eran de oro. Y esto también es muy importante que lo tengamos en cuenta. Hoy no voy a nombrar nada más al respecto. Hablemos un poco de la puerta del atrio. Ya están ubicados, ya podemos ver entonces lo que significa el atrio exterior. Listo, el atrio exterior. Pero para entrar al tabernáculo, para entrar a ese patio externo, había que haber una puerta. Esa puerta estaba sostenida sobre 4 columnas. Esto es importantísimo. No va a haber otro momento de pronto en que yo lo haga, y por eso aquí sí voy a entrar en algo en detalle. Esta puerta tenía 4 columnas, las cuales significan una invitación para todas las personas que desean salvación. Porque en la numerología de la Biblia, mis hermanos, el número 4 simboliza el cosmos, simboliza el mundo. Es decir, esas 4 columnas habla de los 4 puntos cardinales. Ustedes han escuchado que la Biblia dice que todos los términos de la tierra vean que Jehová es Dios. Está hablando de eso. Está hablando de la universalidad del evangelio. Por eso el Señor Jesús le dice a sus discípulos, y de hacer discípulos a todas las naciones de la tierra. Porque el Señor está buscando que ¿quién se reconcilie? ¿Solo un grupo pequeño de personas?
No, Él está buscando que todas las personas busquen su rostro. De hecho, ya lo hemos visto en este seminario del jueves, que la promesa que Dios le hace a Abraham es que en él bendecirá a todas las familias de la tierra. O sea, Dios no está buscando solo bendecir a la nación de Israel, sino a todas las naciones. Ahora tú dirás, bueno, ¿y por qué no se permitía en ese momento que entraran extranjeros? Por el momento en el que se encontraban. Ni siquiera el mismo pueblo israelita tenía una ley. Ni siquiera el mismo pueblo israelita conocía a su Dios. Ahora se iban a poner a evangelizar. Lo que pasa es que nosotros debemos entender los momentos en que se encontraba la nación. Un momento para que ellos aprendieran y para que ellos doblegaran su vida en una adoración correcta a Dios era este momento. Un momento ya de evangelizar y de llegar a todas las naciones fue en Pentecostés, fue en el tiempo de la Gran Comisión, después de que el Señor Jesucristo hubiese venido. Entonces debemos entender que desde siempre en la mente de Dios ha estado el deseo de que la salvación sea para todos, no restringida solamente a personas de una lengua, una raza o una nación, no, para todos. Pero también esta puerta en sí misma tipifica a Cristo como nuestro Salvador. Cristo es la puerta, él lo dice en Juan 10 del 7 al 9. Jesús él es el único también camino a la salvación, como lo dice en Juan 14, 6. Y ya se les he nombrado que algunos creen que la primera puerta se llamaba el camino, la segunda puerta que accedían al lugar santo se llama la verdad, y que el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo se le llamaba la vida, porque estaba la presencia de Dios, y Dios es la vida. Nosotros también hemos hablado de los significados de los colores, pero en esta puerta están precisamente presentes los 4 colores que van a ver en todo el tabernáculo. Y estos colores son precisamente los que hemos nombrado del azul, del púrpura, del carmesí y del lino fino. Hemos hablado de eso y hemos hablado entonces de Jesús como el Hijo de Dios, que lo vemos en el libro, en el Evangelio de Juan. Ustedes se dan cuenta en la diapositiva anterior, se ve que cada una de las columnas representa un evangelio. Bueno, esto es ¿por qué? Porque cada uno de los colores representa algo del carácter del Señor Jesús. Como Jesús como Hijo de Dios, Jesús como Rey, Jesús como Salvador y Jesús como hombre perfecto. A su vez, los evangelios tienen un énfasis, un enfoque, y es precisamente el enfoque de Juan como Hijo de Dios, Mateo como Jesús el Rey. No sé si ustedes se han dado cuenta que muchos de los sermones que yo he dado el día domingo se ha llamado el Rey, ¿no? La confrontación del rey, la súplica del rey, la compasión del rey. Y muchos de los sermones se llamaban así. ¿Por qué? Porque el énfasis de Mateo es ese, Jesús como rey. En Lucas vemos al Señor como Salvador y en Marcos como el hombre perfecto. Cuando hablamos de hombre perfecto nos referimos a obras justas. Cuando hablamos de Salvador, justificados por la carne de Cristo. Cuando hablamos de Jesús como rey, el ministerio regio del Señor. Y cuando hablamos como Hijo de Dios, nuestro Señor Jesús, la palabra de Dios, la gloria celestial, ese es el Evangelio de Juan. De hecho, a Juan lo llamaban el teólogo. Y a su vez, vemos también, mis hermanos, los 3 roles del Señor, o los 3, podemos decir, cargos que en él son perfectos, como profeta, como sacerdote, como rey. Pero un cuarto, como justo, como el único justo. Todo eso lo vemos solo en la puerta. Ahora hablemos un poco del mobiliario que había en el atrio exterior. El mobiliario que había en el atrio exterior. En el atrio exterior, mis hermanos, estaba el altar del sacrificio y también teníamos el lavatorio de bronce. Todo lo que vamos a ver, escúchenme bien, en la primera parte del tabernáculo va a ser de bronce. Eso es impresionante, de bronce. Tanto el altar del sacrificio, que era donde se ofrecían los corderos y los animales que se sacrificaban. El animal se sacrificaba, se salpicaba la sangre, como lo decía el sistema sacrificial, y luego el animal o se quemaba del todo si era un holocausto, o se quemaba la parte que se había apartado para la ofrenda a Dios, y otra parte era para los sacerdotes y otra parte para el oferente. Los que eran sacrificios de holocaustos sí se quemaban completamente. También vemos en esta parte del tabernáculo, que es el atrio exterior, el patio exterior, el lavatorio de bronce. Si ustedes se van a dar cuenta en las fotografías, en varias fotografías que les voy a mostrar, el vestido sacerdotal tenía
todo un sinnúmero de detalles. También eso lo vamos a estudiar en su momento. Pero lo único que no tenían los sacerdotes eran zapatos. Ellos no tenían ni medias, ni zapatos, ni sandalias, ni nada que cubriera sus pies. Todo el tiempo ministraban descalzos. Y la única manera de ellos poder entrar al lugar santo era, en primera instancia, cuando entraban al tabernáculo, toda persona que entraba al tabernáculo, la única forma de estar en la presencia de Dios, porque ya el mismo tabernáculo ya es la presencia de Dios, tenía que haber un sacrificio de sangre, para que esta persona, por la sangre derramada del inocente, pudiese ser acepto en la presencia de Dios. Nadie podía estar allí presente sin un sacrificio de sangre, ni el pueblo ni los sacerdotes, o sea, hay que aclararlo. Pero ya hablando de los sacerdotes no solamente era el sacrificio, sino que ellos, como han estado ministrando afuera, los sacerdotes que iban a entrar al lugar santo, ya sea a cambiar los panes, que es lo otro que vamos a ver, o a suministrarle aceite a la lámpara, o quemar el incienso que estaba en la mesa, ellos para poder entrar tenían que lavarse, y tenían que lavarse sus pies. Y eso representa cómo el andar diario, aún del creyente en un mundo caído, puede contaminarlo. Y la única manera de que el creyente puede lavar su camino en este mundo caído es en el lavatorio de bronce. Y el lavatorio de bronce, ¿qué representa, mis hermanos? Representa la palabra. Porque el lavatorio de bronce estaba hecho de los espejos de las mujeres de Israel, como lo vimos la semana pasada. ¿Y qué es lo único que nos permite tener un reflejo real de nuestro estado? La palabra. La palabra es la única que nos puede diagnosticar correctamente y puede no solamente mostrarnos nuestro pecado, sino que también la palabra renueva nuestro entendimiento y transforma nuestra manera de ser, como lo dice Romanos 12. Miren todo lo que hace la palabra. Y es allí donde se puede pasar a un segundo nivel. Los sacerdotes pueden entrar a un segundo nivel. Ustedes dirán, pero es que acá está hablando de sacerdotes, ¿por qué tú comparas a los sacerdotes con los creyentes? Porque, mis hermanos, todos los creyentes, por el sacrificio de Cristo, quedaron en una condición de sacerdocio. Por eso es que el apóstol Pedro llama a todos los creyentes, dicen más, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Quiénes eran los sacerdotes? Los sacerdotes eran los levitas. Y los levitas fueron los únicos que no tuvieron ni herencia, ni tierras que se les heredaron de la tierra prometida, sino que su heredad fue Dios. Y eso es lo que quiere el Señor, que todos los creyentes seamos personas que no nos apegamos a nada en esta tierra y que entendemos que somos peregrinos y advenedizos. Y que somos personas que lo único que tenemos realmente de herencia es Dios. Nuestra patria, nuestro lugar, nuestro objetivo, nuestra meta es Dios. Por eso, a través del sacrificio de Cristo, todo creyente es un sacerdote, como dice el apóstol Pedro en su primera carta en el capítulo 2, desde el verso 9. Entonces es importante que lo tengamos nosotros en cuenta. Ahora, por más pueblo de sacerdotes que seamos, por más que vivamos una vida para agradar a Dios, siempre tenemos que estar viendo nuestra vida bajo la óptica de la palabra. El apóstol Pedro, cuando no se quiso limpiar los pies, luego el Señor le dice, si no te dejas lavar los pies por mí, no tienes parte conmigo. Y Pedro, como era exagerado, le dice, bueno, entonces no solo los pies, sino hasta la cabeza. Y él dice, no, solo es necesario los pies, porque mi palabra los ha limpiado. O sea, el Señor conecta su palabra con la limpieza del andar diario. Y esto es importantísimo que nosotros lo tengamos en cuenta. De la puerta que dividía del atrio exterior. Recién hemos pasado el lavatorio de bronce, nos encontramos con la segunda puerta.
y es la puerta del lugar santo. Esta puerta está descrita en Éxodo 26, del 36 al 37, y estaba conformada por una cortina nuevamente de azul, púrpura, escarlata y lino torcido, obra de recamado. Los mismos colores otra vez allí presentes. Pero hay 5 columnas de madera de acacia cubiertas con oro con basas de bronce. Llegará el momento en que expliquemos esto. Acuérdense que el bronce tiene una representación, el oro tiene una representación, y la acacia, que es lo que me llama en particular en esta diapositiva, es esa madera incorruptible que no se dañaba, que no se descomponía, que representa la impecabilidad de nuestro Señor Jesucristo. Y entramos precisamente al lugar santo, y en el lugar santo vamos a encontrar el candelabro de oro, vamos a encontrar la mesa de los panes, y vamos a encontrar el altar del incienso. Entonces ustedes se acuerdan cuando en la palabra de Dios dice que por sorteo le correspondía quemar el incienso a Zacarías, que se convirtió finalmente en el padre de Juan el Bautista. Y fue estando en ese lugar, haciendo esa labor, que se le aparece el arcángel Gabriel, y le dice que van a ser Juan el Bautista. Fue precisamente en este lugar, no del tabernáculo, sino del templo que pues había construido Herodes. En ese templo, mis hermanos, en ese templo, que estaba el lugar santo también, fue donde se le apareció el ángel mensajero a decirle a Zacarías que Juan el Bautista iba a nacer. Eso es como una referencia para que más o menos entiendan que esto se seguía haciendo con el paso del tiempo. Eso no fue solamente en el tabernáculo y ya. El candelabro de oro, era alimentado constantemente por aceite. Ese aceite que vimos en clases pasadas de lo que estaba hecho, que era un aceite especial, era el combustible para que todo el tiempo estuviese prendido el candelabro. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que el fuego del candelabro no se podía apagar, como tampoco se podía apagar el fuego del altar del holocausto o el altar del sacrificio, tampoco se podía apagar. Ese fuego tenía que estar constantemente ardiendo. Y lo tremendo del asunto, mis hermanos, es que se dejaba un sacerdote vigilando que el aceite de la lámpara no se acababa, que era el que él producía que ardiera ese candelabro, pero también dejaban a un sacerdote cuidando que no se apagara el fuego del altar del sacrificio, mis hermanos. Eso es impresionante, Ahora, la mesa de los panes eran 12 panes sin levadura, obviamente, que representaban a las 12 tribus de Israel, y tiene que ver particularmente con la comunión entre el mismo pueblo. Y finalmente el altar del incienso, ese incienso era preparado con una fórmula que el mismo Señor había dado de unas especies aromáticas, que no podían ser otras, o si no sería un incienso extraño, un fuego extraño. Entonces es importante que lo tengamos en cuenta. Vuelvo y repito, y no voy a entrar en tantos detalles, pero sí es muy importante que lo podamos ver. Y finalmente vamos a hablar del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Ese velo, mis hermanos, que se rasga cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz del Calvario. Entonces, eso lo tenemos que recordar nosotros. Cuando el Señor muere, ya en el templo, ese velo sigue restringiendo la entrada al lugar santísimo. Ahí no puede entrar nadie, solamente el sumo sacerdote. Y vuelvo y le repito, solo una vez en el día de la expiación.
Pero cuando el Señor Jesucristo muere en la cruz, el velo se rasga. Eso es impresionante. Y quiero dejarles una tarea mientras sigo explicando. Que alguien me ayude a buscar en la Escritura cómo dice que se rompió el velo. Si se rompió de abajo hacia arriba o si se rompió de arriba hacia abajo. Entonces, me gustaría que me ayudaran. Por favor, búsquenlo. ¿Dónde? Hay 4 evangelios. Es tarea de ustedes mientras yo sigo explicando. Porque es muy importante el hecho de cómo se rompió el velo. O sea, eso es importantísimo. ¿Cómo se rompió el velo? Ahora, el mismo hecho de que se haya roto el velo. Porque que se rasgue el velo, que así les digo cómo, el mismo hecho de que se rasgue el velo nos demuestra que la obra de Cristo logró su propósito. Y era que la presencia de Dios dejara de estar restringida para estar abierta. Por eso es que se dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia. De hecho, la misma palabra de Dios dice que el Señor nos abrió paso para entrar a la presencia de Dios por el velo de su carne. Imagínense esto. O sea, la carne del Señor, el Señor, lo que le costó, lo que debió haber sufrido. Y no estoy hablando del sufrimiento físico, nada más. Estoy hablando de ser visto como un pecador, de soportar la ira eterna de Dios y de estar por un momento lejos de Dios porque fue tratado como un pecador. Esto es impresionante. Ese alto precio es el que pagó nuestro Señor para poder nosotros entrar a la presencia de Dios. Y a veces subestimamos eso. A veces subestimamos el ir a la palabra. A veces subestimamos el ir a la oración. Y subestimamos cuando es uno de los grandes privilegios que tiene el creyente. Y ahora, allá afuera hay un poco de gente religiosa que cree que tiene ese privilegio, pero una persona que no ha depositado su confianza plenamente en Jesús no puede tener comunión con Dios. El velo se rasgó para aquellos que depositaron su confianza en el Señor. Para aquellos por los que Cristo murió fue que se rasgó el velo. El resto, escúchenme bien, siguen con ese velo. Ahora, el término, velo. La presencia de Dios, mis hermanos, estaba velada. La presencia de Dios estaba oculta, no solo restringida, oculta. El Señor no se manifestaba. ¿Por qué? El pecado. Eso es importante que nosotros lo tengamos en cuenta. Ahora sí, hemos visto que el Señor desea manifestarse. Estamos viendo, mis hermanos, que el Señor desea darse a conocer. Pero eso no quiere decir que el Señor fuese a tener comunión con todos y sin excepción. Él iba a dejar claro, escúchenme bien, iba a dejar claro que solo a través del sacrificio de su Hijo era que su pueblo podía tener comunión con Dios. Connie, cuéntanos, ¿ya tienes la respuesta? Sí, señor. ¿Qué dice? Mateo 27:51. Acá también Claudita lo escribió. Claudita tiene la mano más rápida del oeste. Léelo, Constanza, pero acá también ya lo tengo con Claudita. Dale, pero léelo, Connie. Dice, he aquí el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las piedras se partieron. ¿Quién me ayuda y me dice por qué de arriba hacia abajo? ¿Quién me ayuda? Acá está Elisa. A ver, háblale a la cámara y dinos, ¿por qué de arriba hacia abajo? Creo que era para que no pensara que un hombre lo cortó. No sé. Acá dice Elisa que para que no pensaran que un hombre lo cortó. Y me parece curiosa tu respuesta, pero vas por buen camino. ¿Quién me ayuda? ¿Por qué de arriba hacia abajo? Pues, Ustedes lo saben, o sea, arriésguense. ¿Por qué de arriba hacia abajo? Y yo les recomendaría que tuvieran en cuenta lo que acaba de decir Elisa. Porque Dios está en el cielo. Porque Dios es el que actúa. ¿Cómo? Porque la salvación es del Señor. Es eso, Mari. Muy bien. Porque es una obra de Dios. Es una obra que viene de lo alto. Imagínense
aún en esos pequeños detalles, ¿por qué eso aparece en las Escrituras? ¿Por qué? Porque fue Dios, no fue el hombre con unas tijeras, como dijo Elisa, sino es Dios. Entonces, esto es impresionante, mis hermanos. Nosotros no podemos perder de vista todo este sinnúmero de detalles que obviamente pues lo emocionan a uno como creyente. La obra, mis hermanos, es una obra de Dios. Es una obra de Dios. Y finalmente entonces entramos en el lugar santísimo. En el lugar santísimo encontramos el arca de la alianza. Pero también puse otra descripción y fue esta: el propiciatorio. ¿Quién me ayuda de ustedes y me dice qué es el propiciatorio? ¿Qué es el propiciatorio? ¿No era solo el arca completa? ¿O qué es el propiciatorio? En el video salió. En el video Era la salió. tapa del arca, ¿Cómo? la tapa del arca que cubría las tablas, la vara de Aarón y el maná. Ok, perfecto. Y de pronto, no sé, Sergio, si te atreves, ¿por qué se llamaba propiciatorio? Propiciación es donde ¿Qué es la es el propiciación? sacrificio. Propiciación es el sacrificio que satisface la ira de Dios. Correcto, o sea, es calma, el término significa calmar la ira de Dios y dejarnos en una situación propicia para tener comunión con Dios. Eso significa la propiciación. Y tienes toda la razón, viene de allí. Pero bueno, ¿y entonces por qué? ¿Por qué se le llama propiciatorio? ¿Qué nos estaba mostrando con eso el Señor? ¿Quién me ayuda? Creo que es que se llama así porque pues como Dios es tan santo, y pues si abrían eso, pues los mataba, porque Dios era muy santo. Es muy santo. ¿Están escuchando bien lo que está diciendo Elisa? ¿Se escucha? Sí, señor. Sí. Ok, perfecto. Pues Elisa tiene toda la razón. Esto hasta lo ilustraron en una película, Indiana Jones y Cazadores del Arca Perdida. En una película obviamente muy hollywoodense y todo esto, los que abrieron el arca todos se murieron. Yo les contaba a ustedes acerca en alguna oportunidad los filisteos se robaron el arca, y fue en un momento de crisis espiritual en el pueblo de Israel. Esto sucede, si no estoy mal, en el ocaso del tiempo de los jueces, donde se levanta un hombre como Elí y sus perversos hijos lamentablemente eran muy malos y aún así servían en la casa de Dios. Y estos hombres pensaron que sin vivir en santidad podían seguir sirviéndole al Señor, y estos hombres finalmente en una guerra mueren y se roban el arca. Y los filisteos se la llevan. Y los filisteos no alcanzan a dejarla en el templo de Dagón cuando al otro día encuentran a su ídolo de piedra de rodillas, sin brazos, sin piernas y sin cabeza, arrodillado, creo que sin cabeza y sin brazos, arrodillado enfrente del arca. Una cosa impresionante. Ahora ellos no comieron de eso, volvieron a acomodar a Dagón, pero luego viene una peste y los acabó, mejor dicho. Entró tanto miedo en ellos que ellos lo que hicieron fue hacer ídolos de sus enfermedades. Imagínense, hicieron con oro ratas y tumores, que pusieron en un carro jalado de bueyes, y ahí pusieron el arca y que se vaya. Y el arca jalada de una vaca, bueno, no me acuerdo, de un buey, jalada, sacó el arca de las tierras de los filisteos y llegó a la casa de un hombre que temía a Dios, y allí fue donde reposó por mucho tiempo. Ahí fue donde reposó por mucho tiempo. Esto nos demuestra lo serio que se tomaba el Señor que la gente viera dentro del arca, porque ellos vieron dentro del arca. El Señor se lo toma muy en serio. Entonces lo que dice Sergio, lo que dice Elisa es cierto. Cuando hablamos de propiciatorio, estamos hablando de que la tapa dice, ojo, ojo, no cualquiera puede ver adentro. O sea, esto no ha sido diseñado para que veas adentro. Ya vamos a hablar de lo que había adentro. La cuestión es que, ya sea adentro o afuera, lo que tenemos que hablar, mis hermanos, es que uno no trata con la presencia de Dios a la loca. La misma palabra habla del trato que tuvo Usa con el arca, que intentó tocarla para que no se cayera, y finalmente él terminó muerto. Algunos dicen que exageración. Usa lo que quería era
que el arca no se cayera porque estaba tropezando y que se cayera y se ensuciara con el barro y fuera profanada. Mis hermanos, dice R.C. Sproul que la verdadera profanación no habría sido que el arca se cayera y se untara de barro. Porque si el arca se hubiera caído al piso y se untara de barro, el barro desde que fue creado ha hecho la función con que Dios creó el barro. O sea que el mismo barro sigue siendo barro para la gloria de Dios. Pero la mano de Usa era una mano de un ser caído que no vivía para la gloria de Dios. Él era de una de las tribus de los levitas que eran los encargados de transportar el mobiliario del tabernáculo. Es decir, Usa sabía que lo sagrado no se toca. Si ustedes se dan cuenta en el arca, en la foto que están viendo allí, el arca tiene unas varas. Era de esas varas sobre los hombros de los sacerdotes que se transportaba el arca. El arca nunca se tocaba directamente. Y Usa hacía parte de una tribu, de una sección de la tribu de Leví, que desde pequeñito le habían enseñado, lo santo no se toca, lo sagrado no se toca. Por eso la Biblia dice que Usa actuó temerariamente cuando tocó el arca. O sea, fue malicioso. Sabiendo que no debía, lo hizo. Entonces, cuando hablamos de las cosas santas de Dios, Dios se toma esto en serio. Y es porque le está demostrando a las personas que, o sea, que Él es un Dios santo y que debemos tomarlo en serio entonces. El propiciatorio lo que está haciendo es guardar al pueblo de que vea directamente la presencia de Dios, porque no hay hombre que vea a Dios y viva. Entonces, el propiciatorio lo que hacía era un acto de misericordia de Dios, de que la gente en su estado caído no accediera a la presencia máxima de Dios y muriera. Ahora, esa etapa, mis hermanos, representa a nuestro Señor Jesucristo. Dos ángeles inclinados, uno enfrente de otro. Una señal familiar, una escena familiar se nos viene a la cabeza. Cuando los dos ángeles en el sepulcro donde estuvo puesto el Señor, está con lo que envolvió en el cuerpo del Señor, está allí todavía, pero hay un ángel a la cabecera y otro a los pies, están allí como en forma de propiciatorio, como esta tapa, porque allí estuvo el cuerpo de aquel que se convirtió en la tapa entre la ira de Dios y nosotros. Él murió por nosotros para calmar la ira de Dios. Él fue nuestra propiciación. Él calmó la ira de Dios. Entonces, mis hermanos, son muchas las cosas que tenemos que hablar acerca de este tema. Finalizamos el día de hoy con los tres elementos que hay dentro del arca. El maná del cielo, las tablas de la ley y la vara de Aarón que reverdeció. Los tres elementos representan a nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor es el pan de vida. La vara de Aarón representa la resurrección, porque fue una vara de almendro seca que cuando estuvo en la presencia de Dios reverdeció, echó hojas, dio flor y fruto. Eso es impresionante. En una noche, que un almendro se demora más que eso para reverdecer. Ahora, es una vara de almendro rota, desgajada del árbol. O sea, ¿qué era lo que le daba vida? Dios. El maná se descomponía en una noche, pero el maná que reposa en el arca del pacto nunca se descompuso. ¿Por qué? Por la presencia de Dios. El Señor Jesucristo se le llama el pan del cielo, el maná del cielo. La vara de Aarón, que representa la resurrección, porque era una vara seca, muerta y luego vivió, representa la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y las tablas de la ley nos habla del verbo hecho carne. Entonces esto es impresionante, mis hermanos. Entonces no solamente vemos al Señor afuera, sino también vemos al Señor adentro. Una cosa impresionante. Pero bueno, no vamos a entrar en detalles algunos al respecto. Vamos a hacer entonces un pequeño repaso del mobiliario. Afuera tenemos el altar del sacrificio, tenemos el lavatorio de bronce. Dentro tenemos el candelabro de oro, tenemos la mesa de los panes de la propiciación, vemos de la proposición. Vemos también la mesa del incienso, el altar. Vemos también las diferentes puertas, la puerta del atrio exterior, la puerta del lugar santo y el velo del lugar santísimo.
Velo que a propósito tiene otra vez nuevamente 2 querubines. ¿Y por qué el velo tiene 2 querubines pintados? Esta vez no son esos querubines arrodillados en adoración, mirándose frente a frente, sino son los querubines que el Señor puso en el jardín del Edén para que el hombre no volviera a entrar por su pecado. Entonces imagínense esto. Está hablando de lo restringida que estaba. Esa restricción, ese velo con esos 2 querubines que se rasgó de arriba hacia abajo, fue la obra del Señor Jesucristo. El Señor Jesús fue el que nos abrió paso para entrar a la presencia de Dios. Mis hermanos, yo les digo una cosa, ¿cómo esto puede ser acomodado? ¿Cómo esto que les he explicado puede ser acomodado? Esto hace parte de una intención del Señor al mostrarnos en el tabernáculo la obra de nuestro Señor Jesucristo.